Yo ya tengo a Ismael Bernal en la plataforma, así que me gustaría ya arrancar cuanto antes mi charla con él. Ismael, si es que me estás escuchando, te pido que enciendas la cámara y me hagas alguna seña para saber que estás listo ya para iniciar esta charla. Te sigo teniendo sin imagen, Ismael. Tenía un logotipo en el... Creo que ahí está encendiendo la cámara, Ismael. Me sale solamente un logotipo, Ismael. Te voy a poner en pantalla. Espero que se pueda encender la cámara porque creo que sería más fácil. Así, ¿cómo estás? Ok, sí, encendamos la cámara. Si fueras tan amable, de esa forma podemos arrancar esta conversación que va a ser ciertamente dolorosa. Ya son 4 días sin agua en la mayor parte de la población de Esmeraldas. Tenemos casi medio millón de personas afectadas. Es realmente una realidad que no ha sido suficientemente expuesta, es una realidad que no ha sido suficientemente tratada y que más bien, imagínense ustedes, hemos estado hablando y en esto también tenemos que hacer un mea culpa nosotros, aunque ayer hicimos todo el inicio del noticiero tratando de conversar sobre lo que ocurre en Esmeraldas. Estamos con Ismael, debemos hacer también un mea culpa, por eso este programa lo vamos a dedicar casi en exclusivo a Esmeraldas y mañana estará con nosotros Vico Villasís también, alcalde de Esmeraldas, para continuar conversando sobre el desastre ambiental en Esmeraldas, desastre ambiental y desastre social. De eso quiero hablar justamente con Ismael, a quien voy a poner en pantalla de inmediato. Ismael, qué gusto tenerte en la contra, qué lástima que sea en estas circunstancias. Hola, Fernando, audiencia, ¿se me escucha bien? ¿Está todo? Perfectamente, hermano. Sí, nada. Bueno, pues gracias, ¿no? Fernando, y por prestar la plataforma para contar lo que está pasando un poco en Esmeraldas. Me parece que en este momento es como crucial que el país entienda varias cosas que fundamentalmente he estado escuchando tanto por autoridades como por medios de comunicación grandes, que me parece importante empezar a desmenuzarlas en esta conversación, ¿no? Porque creo que es importante. Entonces, eso, ¿no? Bien, Ismael, durante la noche se hicieron conocer también, tratando de recopilar varios videos, principalmente ciudadanos, ¿no? Que son los que capturan realmente lo que sucede en los barrios. Y hay uno de ellos me preocupó muchísimo porque había una persona que se quejaba de que, si bien Vico Villasís ayer decía, ¿sabes qué? Existen varios cantones que nos están mandando tanqueros para poder proveer de agua a los distintos sectores que están en emergencia. Ayer se viralizaban videos en que varios de esos tanqueros que se presentaban eran tanqueros de combustible en los que estaban llevando agua. ¿Tú has conocido algo de esto hasta este momento? Sí, no, efectivamente, Fernando. Y esto es responsabilidad de Petroecuador fundamentalmente. La negligencia que ha cometido Petroecuador, no solamente contra todo nuestro ecosistema, porque esto entra en la categoría de ecocidio, ¿no? Tenemos 2 afluentes de agua dulce muertos. No hay microorganismo vivo en estos afluentes que eran cuerpos de agua dulce, ¿no? El río Caple y el río Viche, que son fuentes de subsistencia tanto para los cultivos como para la subsistencia diaria de la población, ¿no? Entonces, en este sentido, las reservas de la planta de captación de la empresa de agua potable que dota de servicio no solamente al Cantón Esmeralda, sino al Cantón Atacames también, tenía unas reservas luego del derrame, ¿no? Reservas que fueron contaminadas por los camiones cisternas de Petroecuador, porque estaban utilizando los mismos camiones cisternas que utilizan para distribuir combustible, ¿sí? Y eso no... Pero esto, digamos, a ver, más allá de que suena a una torpeza del tamaño de una catedral, ¿no? Que a alguien se le ocurra decir, oye, metámosle agua al camión de combustible, así llevamos el agua. No existe ningún tipo de entidad que haya buscado detenerlo o que haya organizado la provisión de agua de tal manera en que esa agua llegue directamente a los barrios sin este tipo de contaminación.
Claro, y el problema fundamentalmente es que Petroecuador constantemente las prácticas que realiza contra la población han sido prácticas que realmente perjudican, ¿no? Porque mientras prefectura y alcaldía estaban poniendo a predisposición sus tanqueros por la magnitud del derrame, no se daban abasto, ¿no? Y sin embargo, la respuesta de Petroecuador, en lugar de realmente sentarse y decir, mira, necesitamos camiones cisternas adecuado para la distribución de agua potable, empezó a utilizar los camiones cisternas que contienen combustible, contaminando las reservas que tenía la empresa de agua potable. Es decir, en este sentido, están entorpeciendo el proceso, pero además están directamente afectando a la población que ahora mismo se está quejando de que esa agua tiene aceite, tiene gasolina, ¿no? No puede consumir esa agua, ¿no? Y es No sumamente puedes consumir, no puedes regar, no puedes... no puedes hacer o sea, nada. claro. No puedes hacer nada. Entonces, en este sentido sí me parece importante, y por eso te decía, Fernando, vengo escuchando esta cuestión de que el derrame fue una cuestión fortuita. No, señores, Petroecuador tiene antecedentes de derrames petroleros en Esmeraldas desde 1998, con el incendio de refinería, ¿no? Se derramaron 8.600 galones de combustible. Posteriormente ocurrió un incendio que se propagó a lo largo de toda la ciudad. Por eso la población está muy asustada, porque tiene ese registro histórico en términos colectivos, ¿no? Entonces, eso en primer momento. Mira, en esta región donde ocurrió el derrame, en Quinindá específicamente, ya han ocurrido 3 derrames en los últimos 8 años, ¿no? 2 derrames de gran categoría ocurrieron en el año 2023, en junio y en julio. En junio ocurrió en Cube, ¿no? En julio ocurre en la estación de balao de la playa de Las Palmas. Se derramaron 1.200 barriles de petróleo. Y es la misma historia, ¿no? Se rompe la tubería y está derramando petróleo 2, 3 horas. Antes de tan siquiera identificar, porque una cosa que no se está diciendo es que el derrame ocurre entre las 5 o 6 de la tarde hasta las 8, que la población por el olor, ¿no? Ya que desciende la luz del día, no alcanzó a visualizar que se estaba derramando. Decía Vico Villasís ayer adicionalmente que son las poblaciones que viven en las inmediaciones de este río, captan agua desde esos lugares para riego, desde estas fuentes de agua. Entonces era muy fácil darse cuenta, porque pues, si para riego y subsistencia debes ir al río a capturar el agua que te llega a capturar del río es inmediatamente notada, digamos, o inmediatamente percibida como agua enturbiada. El asunto es, existe esta alerta, ¿qué tiempo se demora Petroecuador en reaccionar? Estamos hablando de jueves a las 6 de la tarde, cuarto para las 6 de la tarde, si no me equivoco, la detección del derrame o el inicio del derrame. ¿Por qué se demoran tanto y cuáles fueron las acciones que se tomaron de forma inmediata desde lo que se sabe, desde lo que se ha podido conocer? Porque no tenemos todavía una posición oficial o una declaración siquiera. Sí, y ese es otro problema. Petroecuador hasta el momento ha emitido un comunicado oficial que reporte cuántos barriles específicamente se derramaron, porque hay una estimación de 25 a 30.000 barriles derramados, pero no hay un reporte oficial que diga y especifique cuántos barriles se derramaron. No tomaron acción, porque una vez que los comuneros y la población de la zona del Vergel se da cuenta, no por el olor, lo que hace fundamentalmente es evacuar la zona, porque ya conoce la situación de los derrames, ¿no? Entonces, como criterio inicial, la población evacúa, avisa a las autoridades parroquiales, ¿no? Y posteriormente ellas avisan tanto a prefectura como a los municipios. Entonces, el primer muro de contención frente a esta emergencia fueron las autoridades locales. El Ministerio de Medio Ambiente no presionó a Petroecuador para que tratara de mitigar la extensión del derrame. Por eso vemos que los sistemas hídricos de agua dulce están contaminados, ¿no? Posterior a ella, el sistema de manglares, porque todo está interconectado, ¿no? Entonces tienes al río Blanco, tienes al río Chucaple, tienes al río de Tachina, tienes al río Esmeraldas, tienes al río San Mateo, que están interconectados, pero además son los ríos que proveen, ¿no? Tanto de la vida cotidiana de la población, pero también del servicio, es el lugar donde se capta el agua para la distribución en la red pública. Entonces, en primer momento, por eso tú te diste cuenta que los municipios lo que hicieron fue detener
la distribución de agua potable. Claro. Esas fueron las primeras medidas para evitar que se contaminara la red pública de distribución de agua potable, ¿no? Entonces, en este sentido vemos que Petroecuador no controló, y eso ya es una práctica recurrente. Por eso te citaba los derrames, ¿no? Que ya han venido ocurriendo, y sin embargo Petroecuador no toma las acciones directas. Y yo te diría así, con toda la sinceridad del caso, Petroecuador no tiene capacidad operativa frente a este tipo de desastres, ¿no? Y el antecedente histórico de Esmeraldas es clave para entender eso. Por eso, yo no estoy de acuerdo con la premisa de que esto es fortuito, ¿no? Porque en el primer trimestre de cada año en la costa se producen lluvias. Tú, para construir un ducto, ¿no?, necesitas conocer las condiciones geográficas, hidrológicas y climáticas, porque donde hay lluvias hay deslizamiento, por tanto debes darle mantenimiento a estos ductos, cosa que no hace Petroecuador, ¿no? Y por eso te digo, en los registros de cada derrame es la misma circunstancia, es el mismo formato. Entonces no podemos decir que esto es una cuestión fortuita. Otra de las cosas que realmente empezaron a perjudicar el proceso de asistencia fue que el gobierno nacional determinó y por disposición le pide al municipio de Quinindé que reanude las tareas de dotación de agua potable. ¿Con qué agua? Claro, ahí voy un poco. Me mencionabas este histórico de incompetencia, voy a decirlo con todas las letras, de Petroecuador frente a este tipo de eventualidades. Pero cada vez que ocurre esto, lo que sucede es lo mismo que esperamos ahora. Siéntense, acuerden la remediación, quién va a financiar la remediación, cómo si uno revisa los dos derrames del 2023, el del 2018, cómo ha concluido la remediación de Petroecuador, qué estragos ha dejado al final el derrame, pese a los esfuerzos, muchos o pocos, que se hubieran hecho para remediarlo. Mira, Fernando, en este momento tenemos el 75% de la población con afecciones respiratorias y con cuadros preexistentes de enfermedades como bronquitis y asma. Son cuadros clínicos que se han agudizado producto de este ecocidio, ¿no? Tienes entre el 5 y el 10%, porque la cifra está incrementando, de niños que tienen problemas de infecciones intestinales, ¿no? Entonces, las tareas de remediación, te voy a citar el caso del año 2023, ¿no? El director de Petroecuador en ese momento tuvo el descaro de decirle a los pescadores que le estaban mostrando cómo estaba muriendo la fauna y su mecanismo de subsistencia, decirles que no hubo pérdidas en cuanto a la fauna y flora marina, ¿no? Dijeron que habían logrado contener el 100% del derrame, cuando en realidad ni siquiera alcanzaron el 60%. Es decir, más del 40% del ecosistema marino de la playa de Las Palmas aún sigue contaminado. Y ahora con esto, ¿no? Porque la playa de Las Palmas está cerrada, la playa de Camarones está cerrada, la playa de las Peñas está cerrada, ¿no? Entonces, en este momento ya se está hablando que el derrame puede llegar a Colombia, ¿no? Y eso es una situación que nos perjudica a toda la región, porque el sistema de manglar, porque Esmeraldas tiene el manglar más alto del planeta. Y eso es fundamental comprenderlo, porque en el manglar se extrae la concha, en el manglar se extrae el cangrejo, viene el feriado y la población no tiene mecanismo de subsistencia, precisamente porque las hieles de la producción petrolera se han quedado en Esmeraldas, es decir, lo amargo se ha quedado en Esmeraldas, y las mieles de esa misma producción petrolera se concentran en el centro del país. Entonces, es muy doloroso ver cómo estas asimetrías macroeconómicas, ¿no? Porque en Esmeraldas se concentra el 63% de la producción nacional petrolera, ¿no? Esmeraldas provee de 220 megavatios con termoesmeraldas cuando hay estiaje, cuando hay emergencia energética, y sin embargo el Estado ecuatoriano no sostiene Esmeraldas. La infraestructura en cuanto a vialidad también ha sido fundamental para este proceso, y como no han dado mantenimiento a las vías, los tanqueros no pueden proveer y no pueden movilizarse con mayor fluidez durante las carreteras. Entonces, es fundamental entender esto, porque parece que al Estado ecuatoriano se le olvida todo el tiempo que este tipo de derrames agudizan la crisis humanitaria que ha venido atravesando Esmeraldas desde el año 2018, ¿no? Porque en el año 2018 empieza la explosión del crimen organizado. Te pongo este contexto. 2018 empieza la explosión del crimen organizado en San Lorenzo con un coche bomba. Esmeraldas fue si no fue la única provincia que no pudo levantarse luego de la pandemia económicamente hablando, ¿no?
En el año 2022 sufrió un terremoto y el Estado ecuatoriano no consideró eso como un terremoto para evitar la asistencia humanitaria, ¿no? Entonces vemos que constantemente la negligencia del Estado ecuatoriano perjudica a la población. En el año 2023 ocurrieron una serie de atentados terroristas que perjudicaron precisamente a la fuente de subsistencia a la que ha quedado sujeta la población, que es el turismo, ¿no? En el año 2024 tuvimos que lidiar con la militarización y las desapariciones forzadas. Y ahora, 2025, tenemos que lidiar con estos ecocidios, ¿no? Con este racismo ambiental. Porque aquí hay que decir una cosa. ¿Por qué decimos que es racismo ambiental? En Esmeraldas está concentrada el 33% de la población afroecuatoriana, ¿no? Dentro de la provincia, el 53%, aún con el censo mal hecho, nos autoidentificamos como afrodescendientes. Entonces, tienes una población de 553,000 habitantes, medio millón de personas que no tiene agua potable, ¿no? Lo conversábamos en tu anterior visita a la Contra, recuerdo que era justamente sobre los dramas que empiezan a, digamos, el drama de la inseguridad que adicionalmente tiene un efecto en los medios de subsistencia. Y hablemos de eso, querido Ismael. Es la tormenta perfecta si uno mira Esmeraldas, ¿no? Por un lado, los medios de subsistencia de varias de las poblaciones afectadas se resumen principalmente al turismo, otras de las poblaciones no pueden regar sus plantaciones dedicándose a la agricultura. Y me pregunto si existe algún tipo de evaluación de los efectos económicos de los derrames anteriores. ¿Se sabe cuánto se perdió? En términos económicos, como cifra exacta, no sabría decirte, ¿sabes? Te mentiría porque la población lo que denunció es que se les hicieron unos ofrecimientos con respecto a alivianar las deudas que generó, porque claro, llega el feriado y la población lo que hace es préstamos para poder sostener su local comercial. Y Petroecuador, junto con Gobernación, se comprometieron durante ese derrame del año 2023 a enmendar económicamente a la población porque la playa cerrada no produce nada, ¿no? Entonces, claro. Las pérdidas, yo te diría que superan, no sé, entre los 20 o 30 millones de dólares. Claro, que no es poca cosa para el tamaño de estas economías, claro. Entonces, tú liquidas todos los mecanismos de subsistencia porque lo que está pasando es que en Esmeralda están muriendo todos los medios de vida, lo económico, lo social, lo cultural, ¿no? Lo ambiental. Y ahora esta situación lo que está haciendo es esterilizar biológicamente a todo un territorio, ¿no? Es de espanto. Y es dantesco decir esto porque hemos visto cómo progresivamente el ejercicio de la necropolítica en cuanto a la omisión de acciones concretas, ¿no? Para robustecer el sistema social de la población en Esmeraldas, el Estado ecuatoriano parece que intencionalmente decide cómo tiene que vivir la población, ¿no? Entonces, me parece que es fundamental también decir esto. El asentamiento de refinería que lleva alrededor de 45 años, casi medio siglo, ¿no? El mero hecho de tener una refinería en Esmeraldas comprime y reduce la esperanza de vida, ¿no? Claro. Con la explosión del crimen organizado, se comprime aún más. Con esta catástrofe ambiental, las brechas de desigualdad en cuanto a pobreza interdimensional y pobreza extrema se van a agudizar aún más. El 25%, por no decirte más, vive en condiciones de extrema pobreza. El 56% de la población en Esmeralda vivimos en condición de pobreza interdimensional, ¿no? Entonces, esto que está pasando nos va a poner en una situación mayor de precarización humana, ¿no? Que es algo de lo que no se está diciendo. ¿Y cuál es el estado de ánimo, querido Ismael? ¿Cómo se vive hoy por hoy en Quinindé, en Esmeraldas, en Río Verde? ¿Cómo se está viviendo? ¿Cuál es la situación en este momento en el que estamos hablando, en el ánimo de la población? Veía que ya hay muchos en las calles también reclamando asistencia. Mira, con decirte, Fernando, el gobierno, mientras estaba emparrillada, nuestros niños estaban al borde del río llorando porque su hogar ya no existe. Eso es lo que está pasando, ¿no? Y yo entiendo que la coyuntura política hay que discutirla, hay que hablarla, pero eso está desviando la atención de lo que está pasando en Esmeraldas. Nuestra población está respirando combustible, ¿no?
Nuestros niños están teniendo afecciones en la piel, respiratorias, personas de la tercera edad, personas con enfermedades catastróficas, personas con discapacidad que están pidiendo agua. El día de ayer la población salió a manifestarse en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿no? Por los niños que requieren brigadas médicas, así las mujeres embarazadas que requieren asistencia personalizada, las personas de la tercera edad, los grupos vulnerables. Y la respuesta del gobierno, ¿cuál fue? Mandar militares. La gente pide agua y Esmeraldas reciben militares, ¿no? Y eso también se enmarca en el marco de la criminalización de nuestra población, ¿no? Y estos militares son para contener estas, en teoría, o han sido utilizados o han sido mandados a contener esta explosión social o a aportar, digamos, a la remediación o a la contención de los problemas del oleoducto. ¿Qué están haciendo estos militares? No, los militares, te pongo el contexto. La gente está con las tarrinas de petróleo desde el río, así, lo saca del río y está paralizando las vías porque le están entregando agua contaminada en los tanqueros. ¿Qué uso desproporcionado de la fuerza y de la violencia por parte de la fuerza pública? Es eso de evitar que la población muestre lo que está pasando. Hay actores sociales que están en territorio y que les están pidiendo que borren los videos y que no digan nada frente a lo que está pasando en Esmeraldas, ¿no? Los propios militares. Todo lo que tiene que ver con la seguridad, en este momento, Esmeraldas ha venido atravesando una criminalización. Por eso, cuando escuchamos al gobierno decir, ¿no?, que Esmeraldas es zona de organizaciones delictivas y que votan por narcotraficantes, se traduce en este tipo de acciones, ¿no? Entonces, no es una cuestión solamente simbólica, discursiva. La condición material de ejercer violencia a partir de la fuerza pública es real. Y lo estamos viendo en esta situación tan dura. ¿Qué trato tan denigrante y deshumanizante es ese? ¿No? La gente pide agua y Esmeraldas recibe militares. Los niños están pidiendo medicinas, ¿no? Y el gobierno, en lugar de mandar brigadas médicas, manda militares. Entonces, aquí vemos que las prioridades del Estado ecuatoriano frente a Esmeraldas constantemente están traducidas a plenamente un ejercicio de militarización. No hay razón alguna para que en este momento se empiece a criminalizar a la población, ¿no? Entonces, en este sentido, sí quisiera que se redimensione que, primero, esto no es fortuito, ¿no? Esto se traduce a la falta de mantenimiento de la infraestructura pública que pasa con la infraestructura petrolera, que pasa con los hospitales, que pasa con los UPC, ¿no? Y luego, la que recibe los embates de toda esta precarización es la gente, ¿no? La gente sin agua, sin medios de subsistencia y desesperada porque la poca agua que le llega en tanqueros contaminados con combustible. Ismael, ¿qué hacer? Es decir, a ver, el SOTE está ahí, la refinería está ahí, independientemente de que la población de Esmeraldas hoy se levante, independientemente de que la remediación sea efectiva o no, mañana la refinería va a volver a funcionar, el SOTE va a volver a bombear, y la pregunta es, ¿qué hacer para cambiar las condiciones de Esmeraldas, al menos respecto de estas dos presencias que ya hemos visto, por lo que nos has dicho, son presencias que se tornan peligrosas? Lo primero que tenía que haber hecho el Estado ecuatoriano, Petroecuador y Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Minas y Petróleo, era suspender las actividades petroleras en Esmeraldas, por precaución, cosa que no ha hecho. Las actividades petroleras continúan en Esmeraldas, ¿no? Entonces, esto es fundamental precisamente para evitar cualquier tipo de inconveniente relacionado con este tipo de derrames, ¿no? Que no es primera vez que ocurre. Eso es lo primero, ¿no? ¿Se está refinando en este momento, es lo que me dices? Sí, la refinería no se detiene. O sea, mientras esto está ocurriendo en Esmeraldas, la refinería más grande del país sigue produciendo. Pero para refinar se necesita agua. O sea, se está usando el agua que hay en Esmeraldas para refinar petróleo. Te lo dejo ahí, Fernando. Esa es la situación que está atravesando Esmeraldas, ¿no? Eso es lo que hemos venido lidiando históricamente, ¿no? Que las actividades, al Estado ecuatoriano solamente le importa Esmeraldas cuando se trata de la refinación de petróleo, ¿no? Y nunca tiene consideración sobre los ecosistemas, sobre la población que lo habita, ¿no? Sobre la flora, la fauna, no le interesa, ¿no? Y eso pasa fundamentalmente porque
quienes operan desde Petroecuador no viven la realidad de Esmeraldas, ¿no? Entonces primero, debieron detener las actividades petroleras por precaución. Lo segundo, Petroecuador no debió haber intervenido en las tareas de distribución de agua potable porque no está capacitado para eso, ¿no? En todo caso, el Ministerio de Medio Ambiente debió proporcionar los tanqueros adecuados para darle, abastecer a la población, cosa que no está haciendo. Entonces, en este sentido, lo que estamos viendo es que los municipios, por eso tú ves en la asamblea, están los municipios y la prefectura tratando de buscar ayuda por fuera porque el gobierno no responde. Y por eso tú ves que hay un volcamiento de organizaciones, colectivos, universidades, tratando de enviar ayuda humanitaria, ¿no? Que el primer municipio del país que se pronunció fue el patronato del municipio de Quito, ¿no? Entonces vemos que las acciones, ahora mismo, primero, la asistencia y el abastecimiento de agua potable, es lo que la población está denunciando, porque si tú no tienes agua no puedes cocinar, no puedes comer, no puedes hidratarte, ¿no? Y es algo que no está llegando aguas contaminadas. Entonces, si no van a hacer nada, no dañen más la situación, ¿sabes? No intervengas, no estorbes, ¿sabes? Y entonces en este sentido lo que estamos viendo es que mucho ayuda a quien no estorba, mucho ayuda a quien no estorba, dice el dicho. Entonces, otra cosa, los entes regulatorios de la venta de agua, porque Esmeralda históricamente ha atravesado el racionamiento de agua potable. Por tanto, las empresas que venden agua potable en este momento están especulando con los precios de los bidones. Te pongo en contexto. En Esmeraldas, la economía familiar se sustenta, la economía, por decirte cómo, a ver, la población en Esmeraldas vive con menos de $3 al día. Para que te hagas una idea, ¿no? Los bidones de agua los están vendiendo en $3. No existe un control de precios tampoco en ese sentido, tampoco. No existe garantía para que no exista este tipo de especulación. Es decir, a ver, pero es que ¿en qué escenario me lo estoy preguntando, querido Ismael? Me lo estoy preguntando en el escenario de que ya llegó la subsecretaria, ya llegaron los ministros, ya se convocó al COE Nacional, ya se tomaron resoluciones, ya, es decir, ya deberíamos estar viendo algún efecto de lo que ha sucedido, no digamos el viernes, no digamos el sábado, del domingo para acá. Fernando, al gobierno le tomaría apenas 10 minutos llegar de Quito a Esmeraldas, porque Esmeraldas tiene aeropuerto. Esmeraldas tiene una infraestructura capaz de poder recibir vía aérea suministros de alimentación no perecible, ¿no? Suministro de agua, ¿no? Cuando se trata de por eso te digo, la militarización es importante, porque cuando se trata de militarizar Esmeraldas, tú ves los aviones de la Fuerza Aérea, de los grandes, que llegan al aeropuerto de Esmeraldas, ¿no? Cuando se trata de asistir a la población, no utilizan esa infraestructura, ¿no? Y digo esto porque estratégicamente conviene. Desde el aeropuerto de Tachina se puede distribuir a las zonas afectadas, que son Tachina, Pianguapí, ¿no? Y de ahí en adelante se va extendiendo la ayuda. Todas las propicias del sur de Esmeraldas están contaminadas, ¿no? Entonces, vemos que el Estado ecuatoriano constantemente comete el error de desconocer el territorio de Esmeraldas, ¿no? Fíjate, la ministra llega el día lunes, 4 días después. ¿Cuándo se pronunció el gobierno? 2 días después del derrame, ¿no? Y además, dando órdenes al municipio de Quinindé para que reanude las tareas de dotación de un agua contaminada, ¿no? Que al final se tradujo en que le dieron agua contaminada a la gente, ¿no? Entonces, cuando estás en esa lógica de yo dispongo y se hace lo que yo dispongo como gobierno nacional, no te importa pasar por encima de la integridad de la población, ¿no? Están enfermando a la gente. Entonces, te digo, Fernando, por eso te digo, es importante. Esmeraldas tiene uno de los puertos más grandes del país, ¿no? Que ya Manta lo hizo. Manta envió tanqueros, mandó agua potable y mandó tanqueros, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos todo un aparato logístico que predispone Esmeraldas para que puedan asistir en términos de gobierno nacional. ¿Quiénes están ayudando? Los municipios. Eso me llamaba mucho la atención de la entrevista que veía yo ayer en la posta del alcalde de Esmeraldas, porque mencionaba las ayudas recibidas
y ciertamente pareciera ser que son los gobiernos locales los que se han activado mucho antes que cualquier plan de contingencia de la Secretaría de Riesgos o del Ministerio de Ambiente o de cualquier entidad o la misma gerencia de responsabilidad ambiental de Petroecuador. Son más bien los gobiernos locales los que están arrimando el hombro. Y en ese sentido te quería preguntar cómo está el asunto de la alimentación hoy por hoy en Esmeraldas. Digamos, la provisión de alimentos se mantiene con normalidad hasta este momento. No, precisamente por eso la población salió a manifestarse ayer, 3 veces al día, porque el agua que están entregando primero no abastece para las familias, ¿no? Es decir, la cantidad de agua que están entregando no está pensada para familias en términos de cómo está compuesta la familia, ¿no? Que son entre 3, 4, 5 miembros, ¿no? Entonces, no está pensada en ese sentido. Además, estamos teniendo problemas con los niños, ¿no? Sobre todo con los niños, las personas con enfermedades respiratorias. Entonces, la entrega de la asistencia humanitaria está siendo entregada en el marco de poder abastecer lo mayor que se puede. Incluso ya se están instalando ollas comunitarias porque así es más conveniente poder asistir en los sectores, ¿no? Entonces digo, chuta, que la población tenga que organizarse a sí misma para tratar de redistribuir mejor las ayudas y la asistencia humanitaria que se está entregando, porque el gobierno no responde. Esto es algo que viene ocurriendo con las inundaciones, con los terremotos, con todo lo que pasa en Esmeraldas. El Estado ecuatoriano no tiene capacidad de respuesta, ¿no? Y es bien curioso porque cuando el gobierno viene a decir que se pega 3 palos en Esmeraldas, ¿no? Ahí sí hay la infraestructura, ahí sí hay la agilidad, ¿no? Pero cuando se trata de entregarle dignidad a la población en una situación tan dura como la que está viviendo nuestra población, no se le entrega comida, no se le entrega agua, no se le entrega lo que realmente merece, ¿no? Entonces, por eso estamos insistiendo constantemente en que esto es una crisis humanitaria que la ha venido gravitando el gobierno, que la ha venido gravitando el Estado central, ¿no? Y esto es una cosa que se extiende regionalmente. Tú tienes a la Amazonía lidiando con los mismos problemas. Tú tienes a la costa ecuatoriana lidiando con los mismos problemas, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cómo está compuesta esta población? Es población racializada, es población empobrecida, ¿no? Es población segregada por parte del Estado ecuatoriano y sin embargo, ¿no? Ahora se está discutiendo que si los teléfonos, que gente, hace falta también un poco de conciencia en términos de unidad nacional. En este momento Esmeraldas requiere toda la asistencia posible, ¿no? Esto es un desastre, esto es una catástrofe ambiental que nos va a tomar entre 10 a 15 años repararnos. Y eso como estimado mínimo, ¿no? Porque matar toda una serie de ecosistemas, ¿no? Porque la dieta en Esmeralda está compuesta básicamente del marisco. Nuestros pescadores no pueden ir a alta mar. Están reportando que sus mallas, sus lanchas, están contaminadas. No pueden retomar sus actividades porque están contaminadas, ¿no? La gente esa es la pregunta también, Ismael. ¿Qué tiempo se va a demorar en retomar las actividades que le dan de comer a estas poblaciones y a estas comunidades? Porque al final del día, si tú me dices no puedo pescar una semana, estiro el chicle y me las arreglo, pero si me dices no vas a poder pescar 2, 3, 6 meses, tengo que considerar otro medio de subsistencia para mi familia que el que tradicionalmente y probablemente por generaciones mi familia ha encontrado para ganarse el pan. Entonces, ahí tú tienes otro problema. Con la explosión de la violencia en Esmeraldas, hubo desplazamiento forzado por la violencia. Ahora tú tienes desplazamiento, inmigración interna por la contaminación ambiental, ¿no? Entonces, el Ecuador parece que no está redimensionando la crisis que se está provocando producto de esta situación, ¿no? Porque como tú dices, no tengo cómo sostener a mi familia, no tengo cómo encontrar los mecanismos de subsistencia para el bolsillo, para la alimentación, porque la soberanía alimentaria de Esmeralda está compuesta plenamente por todo lo que le provee el río, el manglar y el mar. Manglar, claro. No hay otra cuestión porque precisamente toda la configuración del racismo estructural, ¿no?, ha sometido a la población a tener que encontrar los mecanismos de subsistencia en sus propios medios, ¿no? Entonces, ahora la gente va a tener que salir de Esmeraldas obligada a buscar recursos fuera de Esmeraldas. Porque no hay forma de hacer un plan de vida en Esmeraldas bajo estas condiciones, ¿no? Fíjate, ya tenemos entre 2 y 3 generaciones que no van a tener un ambiente limpio, que no van a tener un ecosistema limpio, ¿no? Entonces, por eso te decía, están esterilizando todo un territorio
y al Ecuador parece no importarle. Entonces, me parece que es importante esto, Fernando, y sí aprovecho el espacio también para solicitar a todas las organizaciones, las Eso, universidades, ¿no? esa era mi pregunta. ¿Cómo se puede ayudar, querido Ismael, desde cualquier punto del país en el que estemos? ¿Cómo Sí, podemos sí. nosotros arrimar el hombro y agarrar la pala también? En Quito hay varios centros de acopio, está Flaxo Ecuador, Ok, está la Universidad de San Francisco, está la Universidad Católica, ¿no? En Guayaquil tengo entendido que está la Fundación Caribú, que es una población también de comunidad afroecuatoriana, y podrá también entregar ayuda allí. Se necesita agua, se necesita kits de salud menstrual, ¿no? Se necesita pero mucha agua en este momento, brigadas médicas, ¿no? Y hacemos también un llamado a la Cruz Roja para que también pueda complementar la asistencia que ya está en la Cruz Roja de Esmeraldas, pero a nivel nacional, digamos, hace falta también esa integración para poder asistir a la población, porque es 500.000 de personas que no tiene agua ya hace 7 días, una semana, ¿no? Y creo que ya se están sintiendo los estragos de no tener el líquido vital. Entonces, ese es el cálculo, Ismael. Es 500.000 de personas, es decir, es una sí, población de 500.000 la que está sí, afectada. porque en el Cantón Esmeraldas hay 211.000 habitantes, solo en el Cantón Claro. Esmeraldas, que es la capital. Entre Quinindé, Atacames y Río Verde suman la otra mitad. Entonces, digamos, ahí tú tienes condensada la mayor población en Esmeraldas y por eso la afectación. Pero la afectación también viene porque el sistema de captación y distribución de agua potable está ubicado en San Mateo, pero provee a otros cantones. Entonces, la población está completamente sin el líquido vital. Entonces, les hago la invitación también a los medios de comunicación, ya que todo el tiempo los medios de comunicación hegemónicos y tradicionales no, solamente nos ubican cuando se trata de hablar de crimen organizado y de violencia y de narcotráfico, pues en este momento sería importante que también se sumen a las tareas de asistencia humanitaria, ¿no? Y que puedan utilizar esas plataformas masivas para que puedan enviar asistencia general. Entonces, eso te podría comentar así como ¿Se en sabe, términos de radiografía. se sabe, querido Ismael, cuándo se puede volver a captar agua? Yo creo que esa pregunta la tendrá que responder el El alcalde. alcalde mañana. Creo Ya. que eso le compete a él específicamente porque en términos de cómo se está recuperando y cómo se está haciendo el trabajo de remediación, creo que no, al menos, no sé, entre 1 o 2 meses no va a ser posible. Eso es un estimado a priori, pero puede ser mayor, porque las afectaciones realmente son realmente de unas proporciones casi bíblicas, o sea, no hay precedente, no hay un registro más alto, más allá del que te conté el 98. Entonces creo que en este momento la situación está bien complicada, porque además separar el crudo del cuerpo de agua es una tarea muy complicada y para ello se requiere una especialización que no tiene Petroecuador. La canciller lo dijo, la canciller dijo que iba a buscar ayuda internacional porque no puede. Entonces, no pueden con el crimen organizado, piden ayuda de tropas y de grupos de Escenario. mercenarios, ¿no? No pueden con los desastres ambientales que se generan en Esmeralda, entonces piden ayuda internacional. Entonces, si no tienen capacidad de gobernar el país, que se larguen. Así te lo digo, Fernando, si no tienen capacidad de gobernar el país, que se larguen, porque la gente la están matando, ¿no? Y ya no solamente la está matando el crimen, ahora la está matando la negligencia de Petroecuador, ¿no? Entonces me parece que es fundamental que la gente entienda esto, entienda el contexto en el que está atravesando Esmeraldas, porque esto va a perjudicar todo el proyecto de vida que la población hace en Esmeraldas. Correcto, correcto. Ahora, es correcto prever que de aquí en lo que queda del tiempo, y realmente discúlpame, pero estoy tratando de ver también, es un gobierno que ha funcionado con el cronómetro electoral. De aquí al momento de la elección, es probable que esta solución no se encuentre ni siquiera agua, Entonces, Fernando, también, y ni esa es siquiera otra, una provisión de agua. claro, y esa es otra cuestión, Fernando. Vimos en campaña
¿no? A todos los partidos políticos visitando Esmeraldas, ¿no? Entregando fundas de comida, no sé qué. Ahora que se los necesita, no están, ¿no? Por eso te decía, la coyuntura electoral, sí, yo entiendo, lo que estamos viviendo es sumamente importante y hay que discutirlo, hay que hablarlo, ¿no? Porque se trata del futuro del país. Pero no hemos visto a los movimientos más grandes de este país realmente sentarse y decir, en este momento la prioridad es asistir a la población en Esmeraldas, ¿no? Entonces me parece que es importante también comprender el contexto político en el que se está desarrollando en un enclave electoral, porque además esto va a ser significativo para las elecciones, porque en Esmeraldas, por ejemplo, tú tienes un bastión de la Revolución Ciudadana, por ejemplo, ¿no? Entonces tú tienes también una población que ha venido siendo golpeada por todo un sinnúmero de contextos y ahora la población lo que está haciendo es tratar de sobrevivir. ¿Con qué cabeza me voy a sentar a ver los planes de gobierno? ¿No? ¿Con qué tiempo si no tengo agua? ¿Con qué tiempo si no he comido? ¿Con qué interés? ¿Con qué interés yo decido por estos flacos si no tengo para la comida de mis hijos? ¿Qué me interesa lo que prometan estos manes? ¿Con qué interés me voy a sentar a escuchar un discurso cuando estoy respirando combustible? Claro, completamente. Por eso digo, en este momento yo no veo a ningún partido político que realmente esté centrado en la asistencia humanitaria y no pensando en un enclave electoral, ¿no? Porque siempre instrumentalizan las elecciones y las urgencias que ha venido atravesando Esmeralda, porque siempre han coincidido. Cuando fueron las inundaciones, estábamos en elecciones, ¿no? Cuando fue el terremoto, estábamos en elecciones. Entonces, estos contextos lo que han hecho es dispersar la atención y la asistencia hacia Esmeralda. Por eso te digo, sería importante que en este momento se hagan presentes, así como van a decir que se pegan 3 palos, ¿no? Y que Esmeraldas es tierra de ceviche, de encebollado, de bolón, ¿no? De gente alegre. Ahora vayan que ahora la gente los está necesitando, ¿no? Ahora la gente no está tan alegre, está en necesidad, ahora es cuando los necesita. Oye, se me quedaba una pregunta. Sí. Me decías, ya se ha dicho que se buscará ayuda internacional porque Petroecuador no tiene la capacidad para remediar esto que se ha causado. Y la pregunta es, ¿por qué no la tiene? Estamos muy dados a reclamárselos a las empresas internacionales petroleras cuando tienen algún tipo de desastre ambiental similar en la Amazonía. Y claro, esto sigue juicios internacionales, millonarias campañas para llevarlo a una resolución. ¿Por qué no la tiene Petroecuador? ¿Por qué no cuenta con esa capacidad? Porque en las primeras 24 horas, Fernando, Petroecuador le pidió a los lancheros, ¿no?, de la zona afectada que les colaborara con las redes de contención. Es decir, no tienen ni siquiera la capacidad ni los medios para activarse inmediatamente. Y le tuvieron que pedir a la gente que se dedica a la pesca, a la venta de arena, que les ayude con las lanchas para poder realizar las actividades de cercamiento del crudo, ¿no? Ahí se refleja. Y tú lo ves en los videos tú lo ves a los lancheros tratando de, ¿no?, sin indumentaria, con las manos. Respirando, eso te iba a decir, respirando petróleo y contaminando las lanchas, las manos, etcétera, etcétera. Entonces ahí tú realmente ves la inoperancia, la negligencia, el nivel de deshumanización que tienen contra la gente. ¿Sabes cómo tú puedes lanzar a la población que está afectada, ¿no?, algo que realmente ni siquiera la población lo entiende? Lo entiende porque lo ha vivido, pero no lo entiende en criterios técnicos, no sabe qué tan perjudicial es para su vida, para su salud, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí tú lo ves. No hace falta un análisis tan técnico para entender eso. 5 lancheros tratando de contener un derrame de 25,000 barriles de petróleo. Por favor. Entonces, y de paso, perjudicando a la población afectada, entregándole agua contaminada. No, pues entonces son esas cosas que realmente ya nos están diciendo que el país se nos está diluyendo, que el país se nos está quemando, que el país se nos está contaminando, ¿no? Y no le interesa a nadie, Fernando, que el gobierno tiene poder, tiene medios, tiene recursos públicos, ¿no? Es decir, tú subes el IVA del 12 al 15%, pero cuando se trata de Esmeraldas, esos recursos no llegan. Es increíble. Lo escuchaba también decir algo similar a Vico Villasís ayer, y que lo vamos a tener invitado mañana. Esperemos que pueda aclararnos, por ejemplo, el tema de la captación del agua, pero decía, mira, en todo lugar donde hay una refinería,
hay algo de riqueza. En Esmeraldas lo que ha dejado No, la refinería es pobreza y exclusión. ¿no? Entonces, por eso te digo, tener una refinería es tener las mieles, las hieles, lo amargo de la producción petrolera. Lo amargo de la producción petrolera en Esmeraldas se queda en Esmeraldas, ¿no? Lo dulce, las mieles van a parar a la capital, ¿no? Van a parar al centro del país. Entonces, y yo sí quisiera, Fernando, que le interpeles al alcalde en el sentido de, esto no es una cosa fortuita, y por eso te estoy dando la información. Y lo puedes corroborar en el sentido más amplio. 1998, ¿no? Que oficialmente se dice que 33 personas perdieron la vida por las quemaduras del incendio, ¿no? Petroecuador ya sabe que en Esmeraldas el suelo se desliza cuando hay lluvias, con lo cual debes darle mantenimiento a esos ductos y a esos poliductos, ¿no? Entonces, no lo haces, vas a tener estos problemas, pues. Y es tu responsabilidad porque los recursos que se sacan en Esmeraldas, ¿no? Según datos del Banco Central del año 2014, 1.000 millones de dólares aporta Esmeraldas al Producto Interno Bruto del Ecuador, ¿no? Hoy la refinería está produciendo 75.000 barriles de 110.000 que produce diarios en nuestro territorio. Y nosotros no hemos visto una gota, $1 de esos 110.000 barriles de petróleo, ¿no? Y nuestra población ahora se está muriendo. Entonces, yo sí quisiera que realmente también exista esa interpelación, ¿no? Es el momento de plantear la deuda histórica que ha tenido Esmeraldas, que ha tenido el Estado ecuatoriano con Esmeraldas. Es una deuda histórica. No es un asunto de ahora, no es un asunto fortuito. Es una deuda histórica con la población afroecuatoriana. Es una deuda con la población de Esmeraldas, ¿no? Es una deuda que la van a pagar las futuras generaciones, que no van a tener trabajo, no van a tener un medio ambiente limpio, no van a tener el pescado, el verde, el cacao, que es la segunda fuente de ingreso que tiene Esmeraldas, luego del petróleo. Han liquidado los sistemas de subsistencia de Esmeraldas. Entonces, sí sería importante, Fernando, mencionar eso, porque sí creo que es importante hablarlo políticamente, situarlo políticamente, porque lo que ha venido viviendo Esmeraldas, y fíjate, la población ha resistido todo eso. Sí. Querido Ismael, mira, conoces de mi respeto, te llegue también mi abrazo y mi solidaridad a ti y a todo el pueblo de Esmeraldas. Esperamos poder tener vigente la información todos los días de lo que está sucediendo allá para que no quede invisibilizado, como parece ser a veces la intención de algunos. Un inmenso abrazo, querido Ismael. Un abrazo, Fernando, y a toda la audiencia, a la Contra. También gracias por la entrevista. Un abracito y gracias, Fernando, por el espacio. Gracias, Pablo. Estés bien. Gracias. Ismael Bernal nos acompañaba para retratarnos una crudísima realidad, aún más cruda, créanme, yo he venido siguiendo a lo largo desde el fin de semana y a lo largo de la semana el tema en Esmeraldas. Hemos tratado de colocar para ustedes en pantalla la mayor cantidad de información que hemos podido ir recabando, pero ciertamente creo que los videos que veamos, las notas periodísticas que leamos, no se hacen suficientes para entender la magnitud del grave daño que decía Ismael con toda la razón, que se vuelve, que además que es un daño multisectorial, es un daño, es un pulpo fagocitante de un montón de tentáculos que aprieta a la población de Esmeraldas. No es solamente la contaminación, no es solamente que respiras petróleo, no es solamente que pierdes la capacidad de usar agua para tu casa, la pierdes para riego, pero pierdes también la capacidad de ir a pescar al manglar, de ir a hacer pesca fluvial, de salir a pescar en los pescadores de las playas también contaminadas. En una contaminación que ha sido tan grave, tan grosera, que podría ser la contaminación más grave de la historia, el desastre ambiental más grave de la historia, y le están mandando agua a esa gente, a 500.000 de personas, en tanqueros contaminados con gasolina.